Y hay otro caso de una niña embarazada que fue expulsada de su colegio por esto. ¿Estudiantes de colegios suspendidas por estar embarazadas? ¿Pueden dejar de realizar sus labores escolares por tener hijos? ¿Habrá alguna ley que las ampare? ¿Hasta dónde puede aplicar el Código del Niño, Niña y Adolescente? Este es nuestro tema del día. Envíe sus mensajes a través de SMS y WhatsApp. El artículo 305 del nuevo Código de Familia precisamente protege este tipo de situaciones. Sin embargo, en diferentes noticias en las que se han escuchado casos de adolescentes embarazadas dentro de todavía la currícula escolar, hablaban que acompañado a este artículo y a esta nueva ley también debería ir una campaña de concientización para estos embarazos prematuros. Es por eso que nosotros estamos aquí listos para poder hablar, informarnos de forma adecuada si es que se puede realizar, si es que se cumple la ley, qué sucede y sobre quién cae la sentencia por el incumplimiento. Tenemos al doctor Marcelo Arrazola acompañándonos en esta oportunidad para poder ayudarnos a conocer un poco más acerca de esta situación. En la ciudad de La Paz, permítame por favor saludar también a representantes, ¿no es cierto?, de Consuelo Torres, que nos acompaña en esta oportunidad, directora de la Defensoría, ¿no es cierto?, de la Niñez y Adolescencia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Doctor. Muchas gracias, buen día, muy gentil por la invitación. Nos interesa muchísimo escuchar la opinión de la gente, nos interesa mucho tocar los temas que afectan a toda nuestra sociedad, pero sobre todo informarnos de forma adecuada con las partes involucradas de cuál es nuestra realidad y qué es lo que se debe realizar. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que existe una ley que respalde a estas adolescentes, a las niñas dentro de la escuela para que puedan continuar en caso de estar embarazadas? Bueno, el Código Niña, Niña, Adolescente, que fue promulgado, siempre ha venido protegiendo al menor de edad y al adolescente en esta temática. Pero mucho más, de repente, se incorpora en esta temática este derecho a partir de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009, donde ya no solamente nos habla de los derechos de la niña, sino también nos incorpora el tema de la discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, nos referimos a que ninguna persona, máxime si es menor de edad o es adolescente, puede ser discriminado por su razón de embarazo, por una razón de opción sexual o cualquier otra condición que no le permita ejercer satisfactoriamente todos sus derechos. En este caso, y conociendo, ¿no es cierto?, de que existe una ley que ampara en caso de que no se cumpliera, ¿sobre quién cae la sanción? Bueno, el Código Niño, Niña, Adolescente es bastante claro en ese tema. Primero, de que no se puede negar el derecho a acceder a la educación a ninguna adolescente o menor por su razón de embarazo, en primer lugar. Segundo, no puede ser expulsado. Por tal motivo, ya aquel que incumpla esos derechos de los adolescentes que están en estado de embarazo serán sancionados, no solamente de manera administrativa, y cuando nos referimos de manera administrativa nos referimos de que aquel director que incurra en esa falta o aquel profesor que incurra en esa falta inmediatamente puede ser procesado administrativamente y destituido del cargo, sino también pueden concurrir responsabilidades de orden penal ya precisamente por la discriminación y por el atentado a los derechos del menor. ¿Qué actos toma la Defensoría frente a esta situación? Bueno, gracias Desiree y gracias por aprovechar este espacio. Creo que es interesante y muy importante además, ¿no? Nosotros como Defensoría Municipal de la Niñez en La Paz tenemos 3.748 casos de variedad de derechos vulnerados, pero si hablamos específicamente del derecho a la educación, que como bien lo ha dicho mi colega, es una restricción, pero también hay una prohibición que está clara en el Código Niño, Niña, Adolescente, que no solo por la condición de embarazo, también hay este tipo de restricciones por algunas unidades educativas por tener VIH, por tener algún tipo de discapacidad. A la fecha nosotros tenemos 24 casos de esta naturaleza.
Evidentemente nosotros como Defensoría, a través de nuestro equipo interdisciplinario, apoyamos legal, psicológicamente y a través de la gestión social que hacen nuestras trabajadoras sociales, entendiendo que cuando las adolescentes están embarazadas, están en un momento difícil, crítico, tiene que haber un tratamiento especializado, ¿no? Y cuando se presentan estos casos, nosotros actuamos con dos vías. La primera, administrativa, que es la manera más sencilla y diplomática de recordarles a las autoridades de educación que no se puede cometer este tipo de violencia con las adolescentes. Y la otra es interponiendo nuestras acciones en vía judicial. A veces lo hacemos en la vía de los juzgados de la niñez, o muchas veces nos lanzamos por un denuncia al Ministerio Público. En realidad lo que nosotros buscamos es la restitución inmediata, ¿no? Yeah. Cuando nosotros iniciamos la vía administrativa, esta vez es hasta un poco burocrática. Sin embargo, cuando lo hacemos vía judicial, con una orden judicial o un requerimiento judicial, pareciera que las autoridades de la educación es la única manera en la que actúan y restituyen este derecho vulnerado de manera pronta y oportuna. Esa es nuestra experiencia, deciré, pero yo creo que cruza por varias formas de violencia, ¿no? La Defensoría de la Niñez, ¿cómo me voy a salir del tema? Disculpen, nosotros tenemos 111 casos, violaciones, ¿no? Preocupantes, deciré, y al público nunca habíamos tenido este índice hasta agosto, ¿no? Pero de estos 111 casos, el 20% son niñas que sufren violaciones por los progenitores. Entonces estamos en esa nueva situación de adolescentes embarazadas. Es mucho más complicado el tratamiento porque el sistema de protección ha colapsado y ha sobrepasado las paredes. No solamente son las unidades educativas que restringen este derecho, sino es el sistema familiar, el primero convocado y llamado por ley para proteger a los hijos, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. Sin duda alguna Entonces, no es una vulneración, revictimización a una adolescente que es menor de edad. Yo creo que no es salirse del tema, es más bien abarca, ¿no es cierto?, el conjunto de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y el por qué se dan este tipo de situaciones. Si el núcleo familiar, que es el núcleo y el lugar de protección, ¿no es cierto?, se supone que es la fortaleza de esa niña, no fallara de esta manera, no estaríamos hablando de este tipo de situaciones. Si todos, ¿no es cierto?, en las posiciones en que nos encontramos trabajáramos y funcionáramos como se debería, ¿no es cierto?, no estaríamos hablando y no estaríamos tocando este tipo de temas que lastimosamente son parte de la realidad del país. Permítame decirle, por favor, tenemos mensajes porque la gente se está pronunciando mediante las redes sociales y también en WhatsApp, así que veamos lo que la gente está diciendo a esta hora de la mañana sobre el tema del día. Atención, vamos a ver los mensajes, por favor. Yo creo que ayuda psicológica en los colegios disminuiría estos hechos. Puede mandar su mensaje usted también, señor, señora. El colegio que discrimina así debería ser sancionado fuertemente. Otro mensaje. Soy de Cotoca y en el colegio de acá ya expulsaron 3 niñas por estar en este estado y a nadie le importó. Las niñas embarazadas no deberían estar en el colegio, ya que se vuelven un mal ejemplo, dice también. Según mi opinión, si está bien, porque no es un mal ejemplo para las demás niñas, perdón. Porque es un mal ejemplo para las niñas. Exactamente. Muy bien, muy buen día, enhorabuena. Quisiera opinar sobre las niñas embarazadas en escuelas. ¿Son por el entorno familiar o si no es por el entorno educativo? Hay maestros malos y en la familia no hay control a quien esa niña pueda acudir si no tiene un buen maestro y una familia estable. La mal llamada música reggaetón influye mucho en el comportamiento de la juventud. Ahí está llegando también los gráficos que la gente está mostrando. Y yo también les pregunto a ustedes que son especialistas, ¿es cierto que se puede ver un mal ejemplo? Porque recordemos que hay una edad de los jóvenes que, por ejemplo, llega un alumno nuevo con un aretito, se ve bien, todos queremos. ¿Qué pasa si se ve la niña que está embarazada una vez con el niño en los brazos, se ve lindo, se ve tierno y las demás dicen, aún se ve lindo, yo también quiero? Bueno, ese aspecto
se lo tiene que ver desde el punto de vista educativo, la formación en valores, ¿ya? Y la formación que tiene desde el hogar y el sistema educativo. Por lo tanto, nadie puede ser sancionado ni discriminado por una opción que tome y adopte. El embarazo no es ninguna enfermedad, no. El embarazo más bien es un don, es un derecho que tiene toda persona, y aquella persona que optó a asumir un embarazo, ya nadie puede sancionarlo ni nadie puede discriminarlo por esa condición. Más por el contrario, la norma que prevé no discriminarlo, no sancionarlo, más por el contrario, darle un apoyo psicológico, darle apoyo médico, ya, y se obliga a darle condiciones necesarias para que tenga un buen embarazo y por lo tanto tenga un final feliz, porque al margen del adolescente que necesita ese apoyo psicológico, estamos hablando de un ser que está en vientre, que también tiene derechos, ya, y a partir de esos derechos nadie puede hacer de que la madre se sienta mal y pueda perjudicar el día de mañana a ese gestante. Por lo tanto, es una obligación del Estado, y es una obligación, por eso crea instancias como la Defensoría, que la felicito a la colega que está en la Ciudad de La Paz, porque las Defensorías realmente cumplen una gran labor. Y saludo también a este tipo de programas porque nos permiten orientar a la sociedad respecto a estos derechos que tienen los menores, para que no se generen comentarios como los que vimos en WhatsApp, que demuestran un total desconocimiento a veces de sus propios derechos de las personas. Realmente yo creo que es importante el hablarlo, pero hacerlo de una forma responsable, porque tenemos las dos caras, ¿no es cierto?, de la moneda, y tenemos las dos partes de qué es lo que sucede con esta situación dentro de las escuelas y lo que los niños perciben y la información que están recibiendo, y qué es lo que sucede cuando se le niega el derecho a estas niñas, ¿no es cierto?, en el estado en el que se encuentran, porque peleamos muchísimo en contra del aborto y con actitudes precisamente que más o menos castigan o satanizan esta situación, hacemos de que las niñas o adolescentes o jóvenes que se encuentran en estado de gestación busquen la salida más fácil. Pero ahí volvemos nuevamente al origen y a lo que estábamos hablando con nuestra invitada en la ciudad de La Paz, la parte que jugamos todos dentro de la sociedad y dentro de la familia para que este tipo de situaciones no se den, no existan estos embarazos prematuros y no se siga, ¿no es cierto?, ese círculo vicioso que estamos viviendo en la sociedad, donde no se tiene un control natal, donde no se tiene un control de la familia, donde muchas niñas realmente optan por el aborto precisamente por este tipo de situaciones que se dan, porque no es solo el juzgamiento dentro del colegio, es en la sociedad en general. En lugar de preocuparnos todos, ¿no es cierto?, de agarrar en nuestra posición, hacer las cosas como las deberíamos hacer, ¿no es cierto?, tomar la responsabilidad de que todos somos responsables de alguna u otra manera de todo lo que sucede en el entorno. Lo complicado es de que corren el riesgo de hacerse un aborto, corriendo el riesgo de ella, del niño, con tal de no ser discriminado ni ser juzgado en el colegio o en el entorno donde se cría. Permítame, doctor, tenemos un sondeo para toda la gente. Veamos, por favor. ¿Opina que expulsen a alumnas embarazadas o con hijos de las unidades educativas? No estoy de acuerdo porque igual sí o sí ellos quieren quieren estudiar y salir adelante. No está bueno, para mí no está bueno. Nada tiene que ver la barriga con quererse superar, ¿no? Con estudiar, ser alguien. Es lamentable que los directores estén tomando ese tipo de actitudes sabiendo que tenemos un proceso, leyes y reglamentos y normas que está prohibido retirar a estudiantes de establecimientos educativos. Bueno, yo creo que no sería correcto, ¿no? Porque tienen derecho a continuar sus estudios, ¿no? Y también a hacer papel de madre, ¿no? No estoy de acuerdo. Que continúen estudiando. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estudiar, embarazada o no. Bueno, el tema de expulsar no es una solución, porque al final empeora el problema. Yo creo que, digamos, que tienen que darle una oportunidad, digamos, porque todos tenemos derecho a la vida y a estudiar. ¿Usted sabe que hay una ley que las ampara? No sé. Pero claro que sí, hay. No estoy muy seguro, pero imagino que hay una ley. Dentro de lo que es la niñez y la adolescencia, ¿no? Debe haber una. Sí, hay leyes que las amparan, pues no se puede retirar por nada más que está en cinta del colegio. Sí, yo creo que sí, me imagino que sí. No conozco, pero yo creo que debe haber. Y si no hay que hacerla. Enhorabuena.
Ahí estaba entonces el sondeo y también la gente se está pronunciando mediante el Facebook. Leamos los mensajes, por favor, atención. Desde Santa Cruz, Roxana dice: yo opino que no hay que mandar chicas embarazadas al colegio, porque incentivan a embarazarse a corta edad. Es normal y no tiene sacrificios ni sanciones. Desde La Paz, Jessica: yo opino que no hay que discriminar de ninguna manera y dar oportunidad a chicas que quieren seguir adelante. Desde Potosí, Carlos dice: yo opino que debemos apoyar y no discriminar. Si una chica sale embarazada mientras estudia. Este mensaje es muy importante desde Cochabamba. Escuchen. Cochabamba dice Ingrid: ¿y qué pasa con el padre embarazador de esta jovencita que es expulsada? ¿Por qué no tiene sanción él también? Eso también es discriminación, porque solo se expulsa a la jovencita embarazada. ¿Viste cómo se va abriendo más todavía el panorama de lo que estábamos hablando? Y lo volvíamos a decir, lo delicado que es tocar este tipo de situaciones. Claro. Porque no podemos juzgar una situación así a una niña embarazada cuando realmente lo que se debe hacer es orientar, es educar, ¿no es cierto? Y herencia de Dios en la tierra son los hijos, ¿no es cierto? Entonces es una bendición, pero podemos, con la educación adecuada, con la formación adecuada y con todos los recursos adecuados, informarnos, formarnos de manera de que se eviten los embarazos prematuros. Está bien, la niña se embarazó, tiene todos los derechos que otros niños pueden tener, pero también informar del otro lado que se ha dado esta situación y lastimosamente no es en el momento adecuado y no se está viviendo en la etapa adecuada. Se limitan muchas cosas como persona y es suficiente con lo que se limitan muchas cosas, porque a temprana edad tenés que dejar todo lo que normalmente se debería pasar, ¿no es cierto?, para poder hacerte cargo de un ser humano que viene a hacer tu responsabilidad. Entonces es complicado, se tiene que hablar con responsabilidad de esto y no simplemente imponer la ley de sanción, sino también una ley que nos pueda educar, que nos pueda formar, que pueda orientar al respecto a este tema. Bueno, precisamente sobre ese tema, el Código Niño, Niña y Adolescente prevé de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos de orden público. Y cuando hablamos de orden público nos referimos a que es una obligación del Estado promocionarlo y es una obligación del Estado generar políticas públicas de manera de que hay una orientación sexual adecuada, y está entre una de las obligaciones también del sistema educativo generar políticas de educación sexual para evitar de repente el embarazo. Pero reitero, el hecho de que una menor o un adolescente se embarace no significa ninguna infracción. Yo escucho algunas opiniones por ahí decir, debería ser expulsada, no se le debería permitir, es un mal ejemplo. Y entonces, ¿dónde la meteremos? Si es la adolescente o la menor de edad es parte de una sociedad. Si se le prohíbe el derecho de acceder a la educación, aparte que se le está vulnerando sus derechos, ya esa menor va a transitar por las calles y sigue siendo una persona que está en estado de embarazo. O sea, no solucionamos nada, más por el contrario, estamos generando un mayor perjuicio a una persona que ya por sí el hecho de quedar embarazada le genera ciertos cambios dentro de su estructura psicológica y corporal, ya, y si generamos e incrementamos todavía el rechazo de la sociedad y una sanción de una sociedad que todavía en gran aspecto es conservadora, ya estamos generando un daño tremendo a esa menor o a ese adolescente que está atravesando por esa situación. Y seguimos con ese círculo vicioso en que nos hemos visto envueltos desde siempre, digamos. Esta situación no se da de ahora. Estas cosas no se dan de que están pasando solamente hoy, digamos. Y si antes no existía una ley, en algunos colegios de forma más callada y más silenciosa se lo permitía, o se retiraba a la niña se veía obligada a terminar sus estudios en un SEM. O sea, no es de ahora, es una realidad, es una realidad que nosotros estamos viviendo desde siempre. ¿Y por qué? Porque no estamos tocando y no estamos reaccionando todas las partes involucradas en esta situación. ¿Cuál es la situación o la postura de la Defensoría respecto no solo al tema de la sanción, sino el tema de educación, información, el llegar de verdad con información adecuada en las partes involucradas a toda la situación que se da ahora? Varios comentarios en el WhatsApp, ¿no? Y uno de ellos decían que el mejor tratamiento era el tema psicológico. Por supuesto que es una de las respuestas a la restitución de un derecho. Las defensorías de la niñez del municipio de La Paz tienen terapeutas
en cada macrodistrito, ¿no? Aparte del equipo interdisciplinario. Justamente nosotros hemos creado este espacio de terapeutas para no restituir el derecho por un sistema procesal punitivo, ¿no? Que es una medida cautelar o la sentencia definitiva en un proceso. Sin embargo, estos terapeutas, a través de una terapia sistémica que involucra a la familia, porque como ustedes bien lo han dicho, es una adolescente con nuevas responsabilidades, nuevos retos, pero también su sistema de origen, su familia de origen, tiene que entender su nueva situación, ¿no? Entonces, esta terapia sistémica lo que pretende es restituir las capacidades de resiliencia, que esta víctima pueda vivir con el conflicto, pero también pueda empoderarse, ¿no? Y esto nos ha permitido muchas facilidades, inclusive en el proceso, ¿no? Hay que hacer un anticipo de prueba, hay que presentarla en una cámara Gesell para su declaración. Y cuando trabajamos de esta manera, es más, preparamos a nuestra víctima, que en muchos de estos casos de adolescentes embarazadas son víctimas de abuso sexual, y hay que decirlo claramente, ¿no? Como municipio nosotros tenemos un área de prevención denominada Constructores del Buen Trato. Este área de prevención llega a las unidades educativas que más casos nos reportan en la gestión, ¿no?, de violencia. Estamos hablando de todas las tipologías. Y nuestros contenidos son dirigidos a niños, adolescentes, también a los padres sobre todo, y también al plantel educativo y administrativo. En uno de los módulos está hablar con los hijos sobre el tema de autoestima, género, educación sexual, medidas de protección frente a cualquier forma de maltrato. ¿Qué es eso justo, no? Busca establecer una medida de protección antes de. Nosotros como Defensoría entendemos que los padres no existe una escuela de padres perfecta o una universidad de padres perfecta. Lo que nosotros les queremos dar son herramientas muy sencillas como la comunicación, inclusive en uno de nuestros módulos está cómo manejar los TICs como padre, ¿no? La tecnología, las redes sociales, para que puedan hablar un lenguaje con sus hijos, que no sea ajeno a la realidad que viven, ¿no? Yo creo que volcar toda la estrategia en temas de prevención es sin duda una buena opción, y es una política municipal además, ¿no? Porque el área de prevención, cuando llega a las unidades educativas, más o menos estamos hablando de 4 meses en cada unidad educativa. En el módulo 7, 8, ya los niños o adolescentes toman confianza con la Defensoría, que es al revés, ¿no? Entonces nosotros hacemos las primeras acciones. Mira, yo les comento, nosotros tenemos varios macrodistritos, Cotaúma, San Antonio, y el año pasado, con una dinámica muy sencilla como es el Come Secretos, que es una dinámica que la hemos creado para que se traigan los secretos de los niños y adolescentes, hemos rescatado 3 víctimas de abuso sexual, adolescentes embarazadas por su sistema familiar, ¿no? Ya sea un padre o un abuelo inclusive, con conocimiento de los progenitores. Entonces es un tema muy delicado, ¿no? Ojalá y permite podamos además acercar el servicio, no que las partes ya cuando su derecho está vulnerado vengan a nuestro servicio. Antes de pasar otro tema, quería contestar un poco lo que nos decían, la influencia de los pares, de los grupos de los pares, ¿no? Mira, nosotros tenemos... Permítame un segundo, por favor, antes de continuar con eso, un segundo, simplemente para leer una vez más algunos de los mensajes que la gente nos está enviando, y ya luego retomamos a esa parte. Mil disculpas. Alan. Veamos los mensajes porque están lloviendo a nuestro número de WhatsApp, entonces vamos a empezar a leer los mensajes. Atención. Yo creo que deberían descansar el tiempo de su gestación. No es discriminación, solo que las demás compañeras no lleguen a ver lo normal, y primero es una, luego sigue la otra, y es por eso que hoy en día se ve mínimo unas 10 embarazadas en cada módulo. Mil disculpas, pero para mí es mal ejemplo para los demás adolescentes. Estoy viendo su programa, tengo una pregunta. ¿Y quién controla que las leyes se cumplan? Recurrentemente se escucha a los jefes de servicios decir, la ley es una, pero la realidad es otra. Mi hermana salió embarazada y la expulsaron del colegio, pero eso pasó hace años.
Doctor, ¿quién controla las leyes, perdón? Bueno, todos estamos obligados a controlarlas. Ahí escucho varios comentarios y resulta de ser que los mayores, que son los padres de familia, que deberían tener la obligación, rehuyen a su responsabilidad y terminan responsabilizando a los menores o a los adolescentes por la falta de educación que ellos no le dieron. Por lo tanto, no pueden sancionarlo, no pueden discriminarlo, ni pueden quitarle un derecho fundamental. El derecho no solamente a tener un embarazo digno, ya, de tener un parto digno, sino de tener la formación y la educación, porque no se puede perjudicar en primer lugar por esa situación. En otro orden de cosas, ya, ¿quién sanciona? Todos tenemos la obligación de denunciar en caso que veamos la vulneración de algún derecho del menor, ya sea el propio afectado, sea el compañero de curso, sea el profesor, sea el director, sea el vecino. Todos tenemos la obligación y las defensorías tienen un gran trabajo en ese sentido, doctor, ya para proteger los derechos de los menores. Entonces, ¿cuál es el primer lugar donde nosotros debemos acudir si esta situación se da? Bueno, si hay discriminación, si se está vulnerando derechos de menores o adolescentes, inmediatamente, si es del parte del profesor, debemos recurrir ante el director para denunciarlo. Si es parte del director, al director del distrito escolar, o si no también paralelamente, porque no es excluyente, deberíamos recurrir a la defensoría, porque las defensorías han sido creadas para eso. Precisamente es una instancia pública donde todos tenemos el derecho de poder acceder y nadie nos puede negar ya la protección que tiene que darnos la defensoría. Se nos han quedado pendientes muchas cosas y esperamos de que esto pueda continuar de práctica en la casa y con las diferentes instituciones involucradas, que esto no quede simplemente, ¿no es cierto?, en una noticia más, sino que ojalá podamos juntos trabajar para poder ser responsables cada uno desde su posición, ¿no es cierto? Y en el tema de prevención, que nos decía nuestra invitada de la ciudad de La Paz, y aquellas niñas que ya están en esta situación, bueno, no se acaba el mundo, más bien empieza uno nuevo que es maravilloso, con responsabilidad, pero no incentivemos tampoco, ¿no es cierto?, a que busquen soluciones rápidas. Informamos para prevenir y si ya se da la situación, respaldamos, ¿no es cierto?, para que el resultado sea el mejor. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Recordar nuestra línea de atención, la línea 156 de denuncias, a cualquier hora, 24 horas al día, 365 días. Muchas gracias doctor, gracias. Yo agradecerle y felicitarlo por esta gran iniciativa. Gracias de verdad.